Oye, ¿sí es cierto que me das dinero la compañía de seguros por ser mamá? Las consultas médicas, la leche de fórmula es una lana, los pañales. Todo eso te va formando para cuando estén más grandes y empieces con gastos. Hola Ahorralovers, buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos un episodio más con este podcast en donde nos encanta hablar de finanzas personales, seguros y tips desde una perspectiva de un par de agentes de seguros que hacen todo con mucho corazón. Bere, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, mi George? Bienvenidos Ahorralovers a este nuevo episodio que hemos titulado Ser papá cuesta y mucho más de lo que crees. Sí, caray, vamos a hablar de cuánto cuesta tener una bendición. Claro. Por si se están animando a emprender este tema de ser papás, Exactamente. vayan arrastrando el lápiz, ¿no? Hay que hacer números. Hay que hacer números. Y si ya tienen una bendición, pues que más o menos vayan viendo cuánto les pudiera costar. Traemos unos números y algunas cosillas que pudieran ser de utilidad, ¿no crees, Veré? Desde luego. Bien, pues bueno, primero por lo primero, vaya, ¿no? Empecemos por cuánto pudiera costar realmente tener un hijo. Y me refiero al parto, no me refiero a otras cosas. Okay. No me refiero a las flores, sino que me refiero al parto, lo que pudiera ser el parto, ¿no? Pensando en el caso hipotético de que si alguien quisiera que su esposa diera luz en un hospital particular, y la verdad es que sí está chido, porque como papá... Claro, compartir ese momento. Sí, yo, por ejemplo, mi hija la mayor no estuve en el parto porque fue en el Seguro Social. Así es. Y el segundo sí fue en un particular, y la verdad sí es un abismo de diferencia, ¿no? Son momentos únicos en la vida en donde pues no te los pierdes, ¿no? Estás viendo tu bendición saliendo prácticamente, ¿no? Directo del horno. Directo del horno. Pero pensando que ese fuera el caso y arrastrando el lápiz de cuánto cuesta tener un hijo, Claro. platiquemos en promedio cuánto estaría saliendo un parto en un hospital particular sin complicaciones. Pues así como que la media nacional oscila entre los 25,000 a 50,000 pesos, como que dependiendo un poco del hospital, ¿no? Pero yo a este dato, fíjate que yo le sumaría, además, las consultas Cierto. mensuales del Sí. ginecólogo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tienes ahí otro numerito que hay Sí. que considerar. Sí, no lo había considerado. Y que fíjate, vamos a hablar de eso y se me había pasado, ¿no? Realmente, ¿qué tan periódicas son las consultas en el ginecólogo? ¿Mensuales? Son mensuales, entonces son 9 por 5. Más los ultrasonidos y todo ese rollo. Y un ginecólogo en promedio te sale entre 800 a 1200 la consulta, ¿no? Claro, y que si quieres, aparte el ultrasonido en 4K, HD y lo Sí, que sea, claro. pues también nos va a costar un poquito más, ¿no? Entonces, previo al parto sí te andas chutando unos 10,000 pesos, 15,000 pesos Sí, antes de... y aparte, bueno, tenemos el tema de la cesárea, que acuérdate que tú vas con un presupuesto y de repente pudiera haber alguna complicación, como fue en el caso de nuestros hijos, que pues no pudo ser viable el parto natural y entonces nos vamos al escenario de cesárea. Y Sí. cuando llegaste tú al hospital dijiste, bueno, yo vengo por el paquete, y te dijeron, felicidades, oye, pero tiene que ser cesárea, bueno, pues se va al doble, ¿no? Sí, claro. Entonces la cesárea más o menos, pues una media nacional pudiera ser alrededor de los 80,000 pesos, pero hay hospitales en la Ciudad de México, como ABC, como Los Ángeles, que a lo mejor... Está arriba de los oscila 100,000. 120. Sí, porque más o dependiendo menos. de dónde estés escuchándonos, pues va a variar el monto, ¿no? Claro, Nosotros estamos aquí en el bello Cancún. sureste mexicano. Y pues a lo mejor con unos 50, 60, un parto normal, la andas brincando en un particular, Exacto. sin complicaciones. Y ya una cesárea... Y sencillito, sí, nada de que sencilla, acuático. No, no sea normalito, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos que todo lo que puedes hacer previo, luego el parto, pensando que el parto no tenga complicaciones, porque Así es. pudiera ser cesárea o normal, y si la bendición o mamita tiene que tener que quedarse en el hospital por alguna complicación, Claro. ahí te encargo. Nosotros tuvimos una clienta hace como 3 años que su nena estuvo en incubadora no fue prematuro, pero algo pasó en el parto que estuvo como 3 días más. Así es. Entonces la cuenta del hospital fue como, solo por la nena fueron como 180,000 pesos. Así Fue un es. hospital aquí de Cancún. Ella tenía sus gastos médicos mayores, pero al final del día, pues, le alivianó el tema de
llegar con eso, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué más le podríamos sumar previo a la llegada de la bendición? Pañales, todo eso. Pañales, todo eso. Aquí yo creo que vale la pena hacer doble clic y comentar sobre los gastos médicos mayores y la maternidad. Sí. Porque es muy importante que si estamos pensando en tener nuestro seguro porque nos dan un apoyo de maternidad, está padre pues que te den dinero, claro que está padre, pero lo más padre es que lo puedas hacer con antelación, porque maternidad por lo general tiene un periodo de espera de 10 meses y hay compañías aseguradoras donde es un año, entonces sí tienes que contratarlo con mucho tiempo. Y además, pues lo más genial de esto es que mamá y bebé van a estar protegidos justo por ese tipo de complicaciones que estás comentando, George. Sí, entonces. O sea, son cuentas de verdad millonarias, ¿no? Claro. Y yo sabía que había bebés 7 mesinos, 8 mesinos, pero cuando empezamos ya con los cursos a capacitarnos, pues me voy enterando que hay bebés 6 mesinos, ¿no? Y que son cuentas que cuando esos bebitos logran sobrevivir, son cuentas de, ya no de cientos, pues vaya, ya de millones. Hay cirugía fetal. Hay cirugías fetales. Digo, uno no compra el seguro con esa idea, pero dices qué padre, o sea, creo que da mucha tranquilidad como mamá, porque lo viví ya con mi segundo hijo, es qué tranquilidad que está el seguro y yo pienso que todo va a estar bien y que vamos a estar perfectos los dos, pero si no, híjole, ¿quién tiene 1 millón, 3 millones bajo el colchón? O sea, pues no. Y para eso es que sirve el seguro de gastos médicos mayores, y era importante comentarlo porque estamos hablando de maternidad. Entonces, perdón, a esto habría que sumarle a estos gastos de parto, tu póliza de gastos médicos mayores, que te va a dar un apoyo de maternidad padrísimo. Sí. Pero, pues sí, ahí más o menos un promedio de póliza para unos una 20, mujer. 25 mil, ¿no? Ajá, o sea, al año. Entonces, 25 mil, y ya hablamos de por acá parto natural, promedio de 25 mil, 30 mil vamos a ponerle, y si es cesárea, 80 mil. Ahí vamos haciendo las sumas. Entonces tómese nota, si estamos como pareja queriendo traer una bendición al mundo, échale lápiz, cuánto cuesta el parto, lo previo al parto, digamos que son los costos ocultos, que son las consultas previas, el parto, el seguro de gastos médicos, que es lo recomendable. Recuerde usted que es inevitable que hablemos de seguros. El tema es hablar cuánto cuesta un niño, pero siempre va asociado a cómo hacerte menos complejo una circunstancia, en este caso, una maternidad. Claro. Y comparto contigo lo que dices, Veré. Sí, porque se acercan muy seguido las chicas y dicen, oye, ¿sí es cierto que me das dinero la compañía de seguros por ser mamá? Pues como tal, sí, pero el valor agregado realmente a esto es que te cubre las complicaciones para la mamá, para el recién nacido, y ojo, si el recién nacido tuviera un tema congénito o un síndrome o algo así, él está asegurado ya de cajón. Sí, exacto. Entonces es como que comprar tranquilidad, mucha tranquilidad a la hora del parto. Llega la bendición, nace. Felicidades. ¿Qué sigue? Primer nivel desbloqueado, ¿no? O sea, aparte de no dormir igual, ¿qué sigue? Se duerme diferente. Se duerme diferente, exactamente. Pero bueno, pues vamos a sumarle vacunas, pañales, la fórmula, pediatra. Y a veces al pediatra hay que empezar a verlo, tú dirías, también se le ve al pediatra una vez al mes, pero hay veces que los bebés se pueden poner enfermitos. Por ejemplo, nuestro hijo presentó una alergia prácticamente a las 2 semanas de nacido, a la alergia a la proteína de leche de vaca, y entonces era ir prácticamente 1 o 2 veces por semana con la pediatra, ¿no? Sí. Y mira, yo ya a distancia, después de tener una nena de casi 15 años y George de casi 10, no sé si así me la quiera vender, pero lo vi como que me estaban entrenando para lo que venía, porque al final del día las consultas médicas, la leche de fórmula es una lana, los pañales, todo eso te va formando para cuando estén más grandes y empieces con gastos de secundaria, de primaria, las actividades extracurriculares que vamos a tocar más adelante. Entonces, si tú estás, insisto, queriendo estar incursionando en esta linda profesión de ser papá, sí arrástrale el lápiz, porque sí se requiere lana, ¿no?
Así es. Entonces, mira, más o menos, bueno, ya hablamos de las consultas, de pediatra, de esperando que no necesites ningún especialista, pero pues la ropita, porque al principio te la dejan de volada. Fórmula, yo les contaba lo de mi hijo, la fórmula normal no se le podía dar, tenía que ser una fórmula especial, salía carísima. Y bueno, ahora, si dices, bueno, que sea lactancia y tienes la fortuna de lograr congeniar con ese punto, pues también hay, y eso fue un gasto que nos pusimos por aquí, pero hay unos extractores de leche padrísimos, pero también carísimos, ¿no? Pañales, muchísimos pañales, ¿no? Y más o menos los 12 primeros meses nos podrían costar entre 60,000 y 100,000 pesos. Sí, fácil. Pero yo creo que... O sea, los primeros 12 meses, la verdad. Primero como 10,000 pesos lo chutas. La latita de fórmula está como en 500 pesos y se chutan una a la semana. ¿Y qué tal las carriolas? No, bueno, que últimamente hay unas de nueva generación que dices, wow. Sí, no, están más caras que una bicicleta o un carro. Exactamente. Pero bueno, pensando, ya brincamos el primer año. La Bendy ya tiene más de un año, año y medio. Y si por cuestiones de logística o porque tú así lo planeas con tu pareja, dices, bueno, que empiece a socializar. Y sí, lo llevas a la guardería. Socializar, y no me vas a dejar mentir que también es tiempo de respiración para ti como mamá, ¿no? Sí. Porque pues sí son adorables, pero 24/7 tener a un hijo es demandante, ¿no? Y sí, pensando que sea uno, pero si ya traes 2 o 3, pues ahí te encargo. Claro. Vienen los gastos de guardería. Sí es cierto que hay guarderías del Seguro Social, hay guarderías públicas, pero aquí traemos algunos números de cuánto te podría costar una guardería privada y en promedio cuánto anda a ver. Pues entre 3,000 a 6,000 pesos. Sí. Dependiendo la depende de dónde te quieras escuela, matar, dependiendo ¿no? el estado, pero sí es un gasto representativo, ¿no? Sí, claro. Entonces, Y bueno, cuando llegamos a la escuela, pues además el gasto va a subir, porque vamos a escalar ahora a primaria, donde pues sí podría costarnos entre 30,000 hasta 120,000 pesos por año la educación básica, ¿no? sí. Y aunque en México está la hipótesis, o se supone que la escuela debe ser gratuita para todos, seamos bien honestos, hay muchas áreas de oportunidad de mejora en el sistema educativo en México. Digo, a lo mejor no es el tema para ahondar en eso, pero no es secreto que hay áreas de oportunidad en el sistema educativo en México. Si en el privado las hay, claro, cuando menos en sí, privado sí. tienes la opción de cambiarte una u otra, pero sí hay, a mí me llama mucho la atención que hay primarias o tipo maternal en donde pagas casi lo mismo que en universidades. No estoy yendo a universidades muy caras, pero lugares donde te cobran 5,000 pesos al mes, 6,000 pesos al mes, por cuidarte a la bendición o porque esté ahí aprendiéndose los colores o a pegar pedacitos de papel, ¿no? Y a socializar, ¿no? Entonces es un monto bien interesante. Y para mí eso de repente ese punto es un poco un shock, porque yo tuve la fortuna de estudiar en una buena universidad y mi mamá trabajaba para la universidad. Me dieron beca por ser hija de una colaboradora, pero yo tenía que mantener mi beca con trabajo becario, con buen promedio, ¿no? Pero mi mamá pagó toda mi universidad, 864 pesos, lo recuerdo perfecto. No, y era una ganga. Pues y de repente llego a buscar escuela para mi hija, para mi primogénita, y tras, ¿no? 4,000. Sí. Y yo decía, bueno, ¿qué? ¿De aquí a dónde? ¿La carrera o qué, no? Yo me acuerdo mucho con Jorge, mi segundo hijo. Hasta yo no sé si me lo decían como sarcasmo o cuando pagabas tu colegiatura decían, ya llegó el abogadito, ¿no? Porque pagabas, creo que en ese entonces casi 5,000 pesos, decías, es un buen. Entonces, bueno, al final del día podrá alguien decir, ay, no, pues es mucho, pues sí, es disparado, a lo mejor lo que tú quieras, pero habrá quien le hace sentido y quien está pagando eso hasta puede decir, te estás quedando corto porque yo pago más, ¿no? Entonces, en el transcurso de los pininos o de los comienzos académicos, pues está la primaria, está la secundaria. Y conforme van avanzando de nivel académico, hay más gastos. Claro. En capítulos anteriores, en episodios anteriores hemos platicado que si fuera una línea del tiempo, ahorita vimos pensando en alguien que está planeando
ser papás. Después es papá, su bebé tiene 2, 3 años, luego va a la primaria, a la secundaria. ¿Y esto cómo lo relacionamos con los seguros? Es como si fuera una curva, una parábola, en donde conforme van avanzando tus hijos de edad, tus necesidades de protección son mayores. Porque no pagas lo mismo de colegiaturas, ya pagas más, ya comen más, se visten más. Ya no quieren el menú kids. Ya no quieren el menú kids en el restaurante, exacto. Ya comen igual que un adulto. Y comen como si cooperaran. Exacto, sí, dicen, parece que va a pagar porque comen que da miedo, ¿no? Pero va sumándolo. Y si tienes a lo mejor uno y después llega el segundo hijo, fíjate que tienes un hijo que va en sexto de primaria y acaba de nacer otro. Entonces ahí te encargo, van 2. Y si eres aventado y te chutas el tercero, pues ahí te digo cuánto va. Es importante, y asociando esto a los seguros, que tengas una protección que vaya ad hoc a tus gastos. Recuerda, y se los he dicho y lo vuelvo a repetir, no es lo mismo tener un seguro que estar asegurado. Porque a lo mejor tu seguro de vida te daba para tú y tu esposa, pero si ahorita tienes 1 o 2 bendiciones, actualiza esa suma asegurada para que tú puedas tener o haya un recurso para cubrir los gastos, imaginando, toco madera, pero si llegas a fallecer y tienes un hijo de 6 años, pues ahí te encargo, ni siquiera ha empezado la primaria, todos los gastos que se vienen, ¿no? Claro, porque puede crecer la familia, pero también va a crecer el presupuesto. Sí. Entonces siempre hay que hacer como este análisis bien saludable. Volvemos a la parte de tener estas pláticas incómodas entre pareja de temas financieros y desde un punto de vista muy neutral de, bueno, hagamos números y veamos si esto va a ser suficiente. Y en algún momento tú y yo que platicamos de un seguro de vida, decíamos, yo me acuerdo mucho de cuando empezó el tema de pandemia, pues decíamos, híjole, nos tenemos que cuidar, nos vamos a alimentar mejor, hacemos ejercicio, estaremos en casa, trataremos de no salir, no exponernos. Pero era un virus. Sí. No había nada firmado con sangre de que así nos blindáramos. Y sin embargo, lo único de verdad que a mí me transmitió la paz que necesitaba fue comprar una póliza adicional de seguro de vida. Un seguro de vida puro. O sea, son súper económicos. Y me acuerdo que en ese momento creo que era 1.5 millones. Uh-huh. Y decíamos, bueno, en un momento de cabeza fría, decíamos, esperamos pasar esto bien, ¿no? Brincar este nivel de la vida. Sí. Y si es así, pues, pero si no fuera así, que se quede, no se queda a tronarse los dedos. Claro. Se queda a sacar a los hijos adelante. Y es una plática, híjole, bien incómoda, pero que hay que tener la madurez para tenerla, ¿no? Para cuestionarse estas cosas. Entonces, sí, claro. Adelante con evaluar el seguro de vida, seguro de gastos médicos, ver que siempre sea suficiente, ¿no? Así es. Y después brincan de la primaria a la adolescencia, esa etapa tan divertida, ¿verdad? En donde tan pone a retos la paciencia y que salga el amor de padre que tienes. Prepa y secundaria, pues ya vienen otros gastos, vienen otras necesidades y aquí se empiezan a multiplicar los gastos, ¿no? O sea, ya estás casi a nada de que empiece la universidad. Ya estás a casi nada. Y bueno, ya haciendo un pequeño aquí resumen, pues preescolar, primaria, secundaria. En escuelas privadas podríamos decir que una media nacional sería $500,000 por hijo. Sí. ¿No? Y entonces aquí, de alguna manera, a nosotros con nuestros hijos, pues yo hubiera querido que se llevaran a lo mejor 3 años, pero Diosito dijo que no, que me esperara yo y se llevan 5 años. Y hoy lo veo, antes lo veía como una desventaja y hoy lo veo como una gran ventaja porque de alguna forma no vamos a pagar 2 universidades, sí, claro, al mismo tiempo, ¿no? La buena noticia es que no pagas 2 universidades al mismo tiempo. La mala, por decirlo de alguna manera, es que vas a pagar 12 años de universidad, ¿no? Porque sale uno y entra el otro, ¿no? Eso sí, entonces bueno. es la forma en que a lo mejor tendríamos que estarlo viendo. Hoy en día, en promedio, una secundaria privada te puede costar entre 35,000 a 100,000 pesos anuales. Sí. O sea, vuelvo a lo mismo, dependiendo en qué parte de la ciudad, del país estés, ¿no? Posiblemente en ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, que hay más oferta, puedes encontrar escuelas a lo mejor menos caras, de buen nivel. Pero aquí en Cancún, en promedio, te cuestan de 4,500, 4,000 a 8, 10, hay hasta más caras, ¿no? Y que, por ejemplo, para preparatoria también
está la máxima casa de estudios de México, que es la UNAM, pero los chicos, ya yo tengo primos, saludos primos, que ya desde ahora están entrando a las prepas que están afiliadas a la UNAM, pues para tener un lugar más seguro en la universidad. En la universidad, ¿no? Pero aunque sea escuela pública, a ver, gastos hay. Sí, que esa es una creencia que dices, no, pues para eso están las escuelas públicas. Pues claro que hay escuelas públicas a nivel superior y son muy buenas, la UNAM, Politécnico, la Autónoma de Guadalajara, sí las hay, la Guadi aquí en la península, que es de las mejores. Pero al final del día vas a gastar dinero, aunque no pagues una colegiatura, vas a gastar dinero. El gasto está. El gasto está. ¿Sabes qué, Bere? O la inversión, no digamos la gasto, sí, es una inversión. Tienes razón. Porque además a los hijos los amamos y para eso los estamos desde el día 1 como papás, va a estar de acuerdo conmigo, que uno trae a los niños con todo el amor. Y desde el día 1, yo creo que todos los papás y mamás les juramos a este pequeñito ser que vamos a estar con ellos, para ellos, y que vamos a apoyar sus sueños apenas empiecen a caminar. Claro. Y hablando de sueños, no todo es gastos académicos. No. Sino que hay un buen de gastos invisibles. Y si tú que me escuchas tienes hijos, no me dejarás mentir. Esas actividades extracurriculares que cuestan y suelen costar bien. ¿A qué me refiero? El tocho, las clases de pintura, de música, el inglés, los viajecitos escolares. Son una renta mensual que se va sumando al gasto corriente de colegiaturas. Y ahorita estamos hablando de colegiaturas nada más, pero vestimenta, alimentación, todo lo que demanda. Y si es una actividad extracurricular deportiva, ahí te encargo también las cosas que va a necesitar para ese deporte, ¿no? Sí. El uniforme, por ejemplo, natación, que los gogles, el traje especial, la gorrita. O sea, y son, como bien lo dices aquí, pues son gastos invisibles o gastos hormiguitas. Que dices, bueno, pues ya nada más es una gorrita, ya nada más son los gogles, ya nada más son, claro, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Porque al final de cuentas tienes que llevarlo 2 o 3 veces a la semana esa actividad. El fin de semana, si, no sé, juega tocho, pues entre semana ellos se entrenan de lunes a viernes y el sabadito domingo hay que estar en el partido, ¿no? Así es. Entonces es un gasto o una inversión invisible que también tienes que estar considerando, que va a ser tan robusta también en función de cuántos hijos tengas, ¿no? Claro. O sea, con uno te vas a entretener definitivamente, pero si tienes 2 o 3 bendiciones, pues ahí te encargo que se va a hacer exponencial todo este gasto, ¿no? Sí. Hablando de la universidad, ya el desenlace, es decir, la bendición, este proceso tan bonito, insisto, de que veas a tu hijo por primera vez desde que sale del vientre de tu esposa, va creciendo. Imagínate que ya está escogiendo carrera universitaria. Y aquí veré, en México lamentablemente, o las circunstancias que se pudieran presentar son, ¿tú deseas que tu hijo elija su carrera por tu presupuesto o por su vocación? Te invito a que te hagas esta pregunta, porque si quieres que elija por su vocación, es importante que tengas un presupuesto para ahorrar y que entonces digas, ¿cuál escuela quieres? ¿Quieres estudiar arte? ¿Quieres estudiar esto? Ocúpala porque tengo el dinero. O que a lo mejor su carrera, ¿qué tal que no está disponible en una escuela pública? Cierto. Y tendremos que empezar a apostar por una escuela privada. O me voy a subir de nivel. ¿Qué tal que la carrera que quiere nuestra bendición ni siquiera está en México? Cierto. Entonces ahí te encargo eso. Es mantener otra casa. Por eso es un embudo, ¿no? Académicamente hablando, digamos, de la educación primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Traíamos el dato de cuántos chicos de prepa la brincan. Creo que 1 de cada 3 de preparatoria no pasa a la universidad, ¿no? Es un dato del INEGI del 2019 nos dice que 1 de cada 3 estudiantes que terminan preparatoria ingresan a la universidad. El 33% de los chicos. Y la OCDE nos dice que el 38%, o sea, de ese uno que entró, el 38%, va a terminar, se va a graduar, ¿no? Y es un asunto muy interesante, o sea, estoy investigando un poco, y es multifactorial. Pero la principal razón de la deserción escolar en México se debe
a la economía. Al dinero, claro. Sí, hay otros factores, como que a lo mejor no le gustó la carrera, o a lo mejor no está en un mejor momento en cuanto a salud mental. La salud mental es muy importante y pues puede ser que no esté en un buen momento. O sea, pueden pasar muchísimas cosas, pero el principal factor es Dinero. el dinero. Y mira, yo estoy completamente de acuerdo que el primero sí sea el dinero y el segundo puede ser un tema de que no termina de encantarse la carrera. Y para esto puede pasar dos cosas. Uno, que efectivamente el chico en su momento dijo, lo mío sí es la arquitectura, pero se dio cuenta que no. Pero el papá hizo el esfuerzo, dijo, va, ¿quieres arquitectura? Métele. No me gustó, aborta la misión. Pero a lo mejor el chico quiso estudiar arquitectura, genuinamente tenía los dotes y las capacidades para ser arquitecto, pero dijeron, ¿sabes qué? No me da más que para que seas contador o administrador. Y no porque esas carreras sean malas, sino que porque suelen ser más económicas las licenciaturas económico-administrativas que medicina y otras más. Entonces, obvio, si al joven lo pones a estudiar algo que no le gusta, pues va a tirar la toalla. Pero se correlaciona con que lo metieron a estudiar algo para lo que les alcanzó, no para lo que les gustaba. Exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, acá tenemos otro dato numérico. Ajá. Una universidad pública puede parecernos accesible, pero aún así nos va a costar. Ya hablamos de materiales, transporte, alimentación, y pues esto podría oscilar entre los 40,000 a 80,000 pesos al año. Sí. ¿No? Sí, perdón, si esa universidad pública está en tu estado, en tu ciudad, porque por ejemplo, vuelvo a lo mismo, nosotros estamos en Cancún. Si mi hija se quiere ir a la UNAM, pues yo tengo que ponerle una casa allá, rentarle un departamento e instalarla. Entonces, por más que sea una escuela pública y que no sea tan cara, tengo que tener todo acondicionado para que viva ahí. El mismo para caso, que coma. para que coma, para que se transporte. O sea, prácticamente es tener otra casa ahí. Y por ejemplo, en este caso, tú eres ese ejemplo, porque tú vienes de la Ciudad de México y te fuiste a estudiar a la UCRO. Sí. Te fue muy bien y todo, pero tu alimentación, o sea, cuando me cuentas tus chocoaventuras, pues era que comías Maruchan, que ya comiste todas las Maruchans en tu vida que te tocaban. Ya no más. Ya las comiste, ni una ya más. Y pues atuncito, ¿no? Sí. Entonces también, pues ya son otros tiempos en los que ya tenemos que empezar a ver también que sea una buena alimentación, pues para que rinda escolarmente hablando, ¿no? Pero a ver, hablemos de universidades privadas. Sí, ahí te que ahí la historia nos va a cambiar, pero bastante, ¿no? Tenemos buenas universidades también, TEC de Monterrey, Anáhuac, La Ibero, ¿no? La Salle, y que nos pueden costar entre 80,000 a 250,000 pesos al año. Bueno, el TEC de Monterrey sí te cuesta $1,500,000 una carrera, más o menos. Exactamente. Entonces sí es una cantidad interesante. Insisto, habrá quien nos escuche y diga, no, pues es mucho dinero, habrá quien le hace todo el sentido, y es bien respetable. Nosotros en el despacho tenemos varios clientes que son egresados del TEC de Monterrey, borregos, y dicen, yo ya quiero empezar a ahorrar para la universidad de mis hijos. Sí. O sea, ahí dicen, porque casi ya los ven graduándose del TEC de Monterrey. Y ese sentido es respetable, ¿no? Lo que queremos compartirles en este episodio es que ya hay un compromiso que ya tiene nombre, y ese nombre es el nombre de tu hijo. Y si ya tienes ese compromiso, debes tener claro los gastos que pueden derivarse de su tema de educación. Claro. ¿Cómo pudiera anticiparse ante esto? Vamos al tema de los seguros, con gusto. No venía preparado, pero déjame darte este último dato. Una carrera completa nos puede costar entre 600,000 y más de $1,000,000 de pesos. Y si tenemos más de un hijo, pues, y se nos junta, ¿no? La edad de 2 universidades al mismo tiempo, pues ahí te encargo, ¿no? Pero más allá de atiborrarlos de costos, queridos ahorralovers, yo creo que aquí la intención es que nos demos cuenta de que ya está el compromiso, es una bola cantada, sí, ¿no? Porque para eso, vuelvo a insistir, para eso estamos los papás, para apoyarlos en todo. Y entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede garantizar que pase lo que pase, llueve, trueno, relampaguee, mis hijos van a llegar sí o sí a la universidad? Claro que sí. Mira, yo les digo, es meramente matemáticas. Una carrera universitaria dura 5 años en promedio. ¿Qué prefieres? ¿Pagarla en 5 años en vivo? O si tu bendición tiene 1 año y que sabes que faltan 18 años para que entre a la universidad, que esa misma cantidad la pagues en 5 en vivo, o que lo dividas eso entre 18 años
pues es más cómodo pagarlo entre 18 años, que vas abonando, haciendo un plan de ahorro para la universidad, y cuando llega el momento que tu menor entre a la universidad, tú ya tienes el dinero. Sí. Y entonces, ojo, ese dinero lo puedes recibir tú como papá para ayudarle a administrarlo, porque recuerda que la bendición va a tener 18 años, 19, entonces a lo mejor se va de tour a un lugar y pues chafeó toda la lana. Pero bueno, ya tienes ese dinero y tú puedes elegir qué escuela estudiar, bueno, que él puede elegir con gusto y con presupuesto, ¿no? Claro, sí, no es la misma elección. Claro. No, definitivamente. Y sí, como dices, podemos llegar como nuestros papás lo hicieron, que muchas gracias, mamá, papá, pero que llegaron y pues que te avientas esta carrera en vivo al momento, o tenemos estas historias de nosotros mismos, de amigos, que dices, híjole, pues va a costar esto, yo sé lo que cuesta mi universidad, y si yo quiero dar esta educación, pues me puedo anticipar, ¿no? Claro. Y entonces sí garantizar que sí o sí, pues se cumpla la premisa de que vayan a la mejor escuela, y que inclusive si quieren estudiar en una escuela pública y logran entrar a una, de su gusto, de su elección, pues bueno, que tengan todos los recursos porque no solamente es eso, ya hablamos de computadoras, claro, ya hablamos de transporte, de alimentación, de una renta de otra casa, todo eso nos va a costar. Y si quieren ir al extranjero, pues también, ¿no? Sí. Oye, a lo mejor no puedo apostarle a $1,000,000. La verdad es que aquí la invitación es acérquense a su agente de seguros, que la verdad se puede hacer un traje a la medida y se puede empezar con $2,000 al mes. No es lo mismo que llegues con el 50% de lo que te va a costar la carrera a que llegues sin nada. Y más grande. O sea, ojo, ¿no? O sea, pues no solamente, imagínate, hoy una persona que nos escucha tiene 30 años y su bebé tiene 1 año. Cuando su bebé entre a la universidad, él va a tener en promedio 48, 49 años. Y de ahí va a pagar de sus 48, 49, 5 años más al menos de carrera universitaria. Va a acabar a los 50 y tantos. Ojo, no es lo mismo que empieces a hacer edad a los 48 a pagarla, a que tú empieces ahorita desde los 30 y que a lo mejor hay planes que los puedes pagar solamente 10 años y recibes el dinero en 18 años. Ya hiciste la tarea, ya sabes que es buena cantada que viene el compromiso de la escuela. Pues anticípate. Y tenemos como cuatro asegurados matrimonios que empezaron su plan normalmente pasa con las niñas, y que su plan es a 15 años. Y en los 15 años, estas lindas parejas tienen pensado darles su cheque a sus hijas, de que ya está pagada su universidad. Qué sensación más padre. Sí, ¿no? Claro. O sea, al final del día verlos crecer, verlos que se desarrollan y que tú puedas estar presente tanto en lo personal como en lo económico, te da la tranquilidad. La recomendación es acércate a un agente de seguros. Nosotros en nuestro caso somos especialistas en este tipo de planes. Chécalo, arrastra el lápiz. Entre más joven estés, es mejor que empieces a ahorrar para la universidad de tus hijos. El escenario perfecto es que lo soluciones los primeros años, que es cuando gastas menos, demandan menos gastos los hijos, para que a lo mejor después te empieces a preocupar por tu retiro. Porque un común denominador con los clientes es que dicen, yo quisiera ahorrar para mi retiro ahorita, pero mi hijo ya va en la prepa y cada vez gasto más, entonces no me queda dinero. Entonces, en esta carrera que se llama vida, la planeación financiera es bien importante. Y por eso quisimos hablar este capítulo de eso, ¿no, Veré? Claro que sí. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que, fíjate que este dato de que 1 de cada 3 estudiantes de prepa logran entrar a la universidad, híjole, pues es impactante, porque pues yo creo que justo nuestro país necesita que la educación sea accesible para todos, ¿no? Sí, entonces, contundente. Yo creo que aquí la pregunta, como para papás que nos estén escuchando, papitos ahorralovers, mamitas ahorralovers, es ¿de qué lado de la estadística quieren estar junto con sus hijos? Esa sería la pregunta. Y bueno, pues acá comenten universidad y les vamos a hacer llegar información. Y algo más que quieras. No, muy contento. Como cierre. Pues ya para cerrar, Veré, es un gusto otra vez estar contigo aquí en este podcast Ahorralovers que hacemos con mucho gusto. Recuerden que todos los comentarios expresados aquí son prácticamente opiniones nuestras que vemos en el día a día como padres de familia, como agentes de seguros,
y ojalá y podamos ayudarles a reflexionar un poco de algunas situaciones a las que nos vamos a enfrentar. Como bien les decía, cuando llega un bebé existe un compromiso y ese compromiso ya tiene nombre y se llama Pedro, Laura, Carlita, Jorgito, el nombre que tú le pongas, ya existe ese compromiso. Ahora, lovers, pues nos despedimos. Muchas gracias. Un episodio más. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Estamos en Spotify y en YouTube. Y cuídense mucho. Bye. Bye.